Continuamos leyendo en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y vamos a leer en el versículo 1, cuando ya Elías regresa a ver a Acab. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ve, muéstrate acá. Ya Dios determinó que la sequía debía terminar, que era tiempo de que lloviera. Porque aunque este reino, el reino del norte o reino de las 10 tribus, fue un reino muy propenso a la idolatría y su gente fue muy desobediente a la palabra de Dios, Dios tenía un propósito de salvación para este reino. Dios no quería la destrucción de este reino. Por eso envió a Elías a ministrar allí. Por eso envió a Eliseo y a otros hombres de Dios que ministraron en esta región. Entonces, esta sequía era para que el corazón de este pueblo se volviera a Dios. Ningún proceso es para destrucción del creyente. Ningún proceso. Dios permite el proceso para que crezcamos. Miren, las pruebas pueden o destruir a alguien o hacerlo crecer. Todo va a depender de qué material sea el creyente. Todo va a depender del corazón del creyente. Todo va a depender de cómo sea nuestra fe, cómo sea nuestra firmeza. Todo va a depender de nuestros principios, bendito sea el Señor, de cómo le creamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse firme hasta el final. Como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, Daniel capítulo 3, cuando dice la Biblia que Nabucodonosor levantó una estatua. Dice la Biblia que levantó una gran estatua para que todo el mundo adorara la estatua. Eso era como para afirmar su poderío, su autoridad. Y dice que cuando suenen ciertos instrumentos musicales, la zampoña, la trompeta y ciertos instrumentos musicales, todo el mundo se postre y adore la estatua. Pero había tres jóvenes judíos llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron morir. Porque Nabucodonosor había dicho que el que no adore la estatua que él levantó iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Y dice la Biblia que estos jóvenes judíos prefirieron mejor ser echados en el horno de fuego ardiendo que quebrantar su principio de fe en Dios. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego eran estimados por Nabucodonosor, hubo gente que delató a estos muchachos, los delató. Y dice la Biblia que Nabucodonosor los mandó a buscar. Y cuando vinieron donde Nabucodonosor los puso a reconsiderar y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no adoran mi Dios, que ustedes no honran mi estatua, que ustedes no adoran mi estatua. Ellos dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oiga, cuando una gente está firme en algo, no tiene mucho que hablar. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y luego continúan diciendo: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oiga lo que es hablar con seguridad. Y aún no nos libre, sepas tú, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Bendito Dios. Oiga, Dios puede librarnos y nos va a librar, pero aún no nos quiera librar, no adoraremos la estatua que has levantado. Y estos tres jóvenes judíos fueron como Daniel, que Daniel tampoco quebrantó sus principios. De Daniel se dice en el capítulo 1 del libro de Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse. Cuando vinieron las tentaciones ya él estaba preparado. Hay que proponerse en su corazón no contaminarse, mantenerse firme. Entonces estos muchachos no cayeron, no sucumbieron ante la reconsideración a que los llevó el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor los puso a reconsiderar. Les dio la oportunidad. Y hay creyentes que se han librado de una tentación, por decirlo así. No han caído, pero ha sido por circunstancias. Pero si los ponen a reconsiderar, caen.
Pero hay personas que aunque los pongan a reconsiderar 20 veces, 100 veces, 100 veces dicen: no voy a adorar la estatua que has levantado. Van a decir: no voy a quebrantar la ley de Dios, porque yo me propuse en mi corazón agradar a Dios. Entonces Dios lo que quiere es que tú te propongas en tu corazón mantenerte firme en sus principios, y Dios honra a los que le honran. Entonces Dios estaba procesando al pueblo de Israel con esta sequía. Pero llegaba el momento, o llegó el momento en que ya iba a cesar esa sequía, iba a llover. Hay promesas para ti, pero tienes que perseverar. Entonces llegó el momento en que Dios dijo: ya se va a acabar la sequía y va a llover. Entonces Dios envía a Elías para mostrarse a Acab. Mire qué interesante. Este pueblo, como hemos dicho, era muy desobediente y muy idólatra, pero Dios lo amaba. Dios al que ama disciplina. Dice la Biblia: aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Dios te ama. Dios quiere que tú te salves. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. No importa cuán malo seas, no importa los errores que hayas cometido, lo que tienes que venir y humillarte ante Dios. Y Dios estaba tratando con el pueblo de Israel. A pesar de la maldad del pueblo de Israel, Dios quería que se salvara, que su corazón se volviera a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dice la Biblia: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mientras tú respires, hay esperanza. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. El tiempo que dedicas a lamentar tus fracasos se lo estás restando a tus posibilidades de triunfar. Avanza. Amén. Ponte en la mano de Dios y en medio del proceso persevera y créele a Dios. Cree que Dios llegará a tu favor. Cree que Dios tiene el control de todo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tú tienes que creerle a Dios, no importa lo que esté pasando, y entender, creer con toda tu alma que tú estás bajo el propósito eterno de Dios. Aunque el diablo te diga lo contrario, tienes que creer que estás bajo el propósito eterno de Dios. Y tienes que humillarte, y tienes que arrepentirte, y tienes que buscar a Dios. Y Dios, cuando nos humillamos y nos arrepentimos, obra en nosotros. Dice la Biblia: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Bendito sea el Señor. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces el proceso es para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Dios, porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Entonces el pueblo de Israel pasó por este proceso de sequía por su desobediencia, pero el plan de Dios era que el corazón de ellos se volviera a Él. Y el texto bíblico dice que Elías fue a mostrarse a Acab. Elías fue un hombre de principios y un hombre de obediencia. Y continúa el texto diciendo, estamos en el versículo 2, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Miren, 3 años y medio sin llover. Imagínese usted, una gran sequía produjo eso. Cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, se secan los pastos, los animales se mueren. El agua es vida. Donde no hay agua, no hay vida. Entonces, ¿qué resulta? El hambre era grave en Samaria. Hay hambre cuando no hay agua. Era algo terrible lo que estaba aconteciendo allí. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías. Vamos a hablar algo sobre este señor, sobre este hombre llamado Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Mire qué interesante esto. Mire lo que había hecho Abdías, versículo 4. Porque cuando Jezabel, su malvada esposa, la malvada esposa de Acab, del rey Acab, porque cuando Jezabel, la reina Jezabel, la perversa Jezabel, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas de Dios y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aleluya. Jezabel persiguió a los profetas de Dios, porque Jezabel siempre procuró levantar, amén, propiciar, aleluya, el culto idolátrico a Baal y a Acera, a la diosa Acera. Jezabel provenía de Sidón. Su papá fue Ed Baal, rey y sacerdote de los sidonios.
mediante una alianza, Acab se casa con Jezabel, una alianza de sus padres, bendito sea el Señor. Pero esta mujer fue de mucho problema para Israel. Jezabel es una de las mujeres más perversas de la Biblia. Y aparece Jezabel en Apocalipsis, figurando la idolatría, la perversidad. Jezabel fue una mujer perversa que incitaba al rey Acab a la idolatría y a la maldad. Acab de por sí era malo, fue un rey perverso, pero Jezabel lo hacía aún más perverso. Y Jezabel persiguió a todos los profetas de Dios, los perseguía para matarlos. Y dice el texto bíblico que Abdías, el mayordomo de Acab, era grandemente temeroso de Dios, y él escondió a 100 profetas en cuevas, de 50 en 50, y los alimentó con pan y agua. Ahora bien, el texto bíblico dice: dijo pues Acab a Abdías. Miren cómo se dan las cosas sobre el encuentro de Acab con Elías. Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los camellos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Bendito Dios, ya se estaban muriendo los animales y necesitaban pastos. Era algo terrible, 3 años y medio sin llover. Y sigue diciendo: y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ahora bien, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Miren qué interesante. Elías se topa con Abdías, no se topó con Acab de una vez, sino con Abdías, un hombre temeroso de Dios. Y cuando lo encontró y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro en señal de reverencia. No fue que Abdías adoró a Elías, sino que hizo como reverencia. Y dice que Abdías le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu señor, di a tu amo, aquí está Elías. Bendito sea el Señor. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Oiga eso. Abdías temía que Elías desapareciera, porque es que Acab estuvo buscando a Elías durante los 3 años y medio que duró la sequía, y lo buscó por todos los lugares. Y como decíamos anteriormente, no lo encontró, a pesar de que Elías se escondió en el arroyo de Querib, que estaba cerca de Tisbe, de donde era Elías. Acab no lo encontró, a pesar de que Elías también se refugió en Sarepta de Sidón, en Sidón, de donde era Jezabel, no lo encontró. Es decir, Dios protegió a Elías, lo cubrió para que Acab no lo encontrara. Y Abdías lo que le dice: pero ¿en qué yo he pecado para que tú me entregues en las manos de mi señor, de mi amo? En otras palabras, tú fácilmente vas a desaparecer, a ti no te encuentra nadie. Entonces Abdías temía que después que Abdías fuera a buscar a Acab, oh rey, mi señor, Elías, el profeta, te quiere ver. Y que cuando Acab vaya, entonces no lo encuentre, porque era como que Elías desaparecía. Repito el versículo 9: pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Oiga, Acab lo buscó por todas partes como aguja en un pajar y no lo encontró, porque Dios lo protegía. Cuando Dios protege a alguien, oiga, no hay quien lo encuentre. Hay personas en el mundo de la brujería que usan resguardos para no ser encontrados, delincuentes por ejemplo, buscados por la policía. Pero esto no es completamente efectivo. Esto no es completamente efectivo, porque el diablo es un mentiroso. El diablo te puede guardar por un momento y después destruirte, porque Satanás no hace favor a nadie. Satanás no abre las puertas de sus presos por abrirla. Satanás es para destruirte, que te puede favorecer por un momento, pero Dios no. Dios te ama.
Cuando te pones en la mano de Dios, tú vas a recibir protección real, vas a sentir gozo real, vas a sentir bendición real, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza consigo. Así que no busques en un lugar que no esté Dios, no busques fuera de Dios, no busques en la brujería, no busques en ningún lugar que esté contrario a la ley de Dios. Busca a Dios, Él es que tiene la solución de tu vida, Él es que tiene la bendición que tú necesitas. Entonces cuando Dios protege, protege por completo. No es lo mismo un resguardo de un brujo. Eso es una finta, eso es un engaño, porque muchos se han tomado un resguardo y se han protegido supuestamente y al final terminan siendo matados. Hablo de delincuentes que huyéndole a la policía toman resguardos para no ser encontrados, para ser encubiertos hasta un día. Amén. Satanás hace que ellos se crean que están protegidos hasta que Satanás dice, ya es el tiempo. Satanás cobra factura, pero Dios no. Dios te bendice y te bendice en grande.